Radionovela, La Casa de los Ecos. Soy Javier, y lo que les voy a contar es algo que llevo tratando de olvidar por años, pero algo dentro de mí me obliga a revivirlo, a contarlo. Tal vez porque el miedo aún no me ha dejado, o tal vez porque hay algo en esa casa, algo que no me deja en paz. Hace 3 años, recibí una carta inesperada. Era una invitación de un viejo amigo de la infancia, a quien no veía desde hacía años. Su nombre era Carlos. En la carta me decía que había comprado una casa en las afueras del pueblo y que necesitaba mi ayuda con algo importante. No me dio muchos detalles, pero me pidió que lo visitara lo antes posible. La carta estaba escrita con una letra temblorosa, pero al final, me convenció. Decidí ir. Javier, con tono grave, como si estuviera reviviendo la tensión. Tomé el autobús esa tarde. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando llegué a las afueras del pueblo. La casa estaba ubicada al final de un camino solitario, rodeada de árboles altos que parecían querer tragársela. Al acercarme, la vi, una casa vieja, de paredes agrietadas y ventanas rotas. Se alzaba de manera inquietante, como si la tierra misma estuviera tratando de rechazarla. Carlos me esperaba en la entrada, pero algo no estaba bien en su rostro. Había algo extraño en su mirada, como si no fuera el mismo de antes. Lo saludé, pero no me respondió como de costumbre. En lugar de eso, me invitó a entrar, diciendo que necesitaba hablar sobre algo muy serio. Javier, más pensativo, como si hubiera olvidado detalles importantes. Lo seguía dentro. La casa estaba en silencio absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. Había polvo por todas partes y un olor a humedad que me hizo fruncir el ceño. Pero lo que realmente me hizo sentir incómodo fue el sonido. Algo se oía, algo lejano, un murmullo casi imperceptible, como si hubiera voces, pero no podía entenderlas. Carlos, con voz apagada, como si le costara hablar. Javier, necesito que escuches esto. Y entonces, lo entendí. Las voces, las que había oído desde que llegué, venían de alguna parte dentro de la casa. No era el viento ni las casas vecinas. Las voces, venían de las paredes. Javier, nervioso, respirando de forma irregular. Carlos me llevó a una de las habitaciones del fondo. Allí, las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como si algo hubiera arañado la superficie. Pero lo más raro fue lo que había en el centro de la habitación, un espejo antiguo, de gran tamaño, con el marco dorado, cubierto de polvo. La sensación de estar siendo observado se intensificó cuando vi ese espejo. Era como si me invitara a mirarlo, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Carlos me explicó que había encontrado ese espejo en el desván, junto con otros objetos antiguos. Me dijo que el anterior propietario de la casa, un hombre solitario, había muerto misteriosamente, pero lo que lo perturbaba eran las historias que los antiguos moradores contaban. Decían que el espejo no solo reflejaba lo que uno veía, sino algo más, algo del pasado, de lo que había ocurrido en la casa. Sonido de un leve susurro, como si alguien hablara a través de una pared. Carlos, con tono bajo, como si temiera ser escuchado. Este espejo no refleja lo que hay, refleja lo que estuvo. Los ecos del pasado, o tal vez, lo que se quedó atrapado aquí. Javier, más angustiado, como si lo estuviera entendiendo ahora. No entendía lo que decía Carlos, pero lo miré a los ojos y vi algo que no había visto antes, terror. No el miedo normal, sino algo más profundo, algo que no podía describir. Miré el espejo y vi una figura reflejada. Era un hombre, de rostro demacrado, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Miré alrededor y no había nadie en la habitación. Solo Carlos, que parecía tan perdido como yo. Sonido de cristal resonante, como si algo se estuviera fracturando lentamente. Javier, con voz más rápida, casi desesperada. De repente, las voces se hicieron más fuertes. No eran susurros, ya no. Eran gritos. Gritos que venían del interior de las paredes. Me sentí atrapado, como si la casa misma quisiera devorarme. Intenté alejarme del espejo, pero mis pies no respondían. Las sombras parecían alargarse y las figuras reflejadas en el espejo comenzaban a moverse.
El hombre con los ojos vacíos ya no estaba solo. Había más figuras. Más rostros, todos deformes, todos mirándome, sus bocas moviéndose, pero sin emitir sonido, hasta que la habitación se llenó con un retumbar sordo, como un eco interminable. Sonido de golpes en las paredes, resonando como si algo se estuviera golpeando desde el otro lado. Carlos, desesperado, con la voz quebrada. No te acerques al espejo, no lo hagas, Javier. Javier, ahora casi gritando, el miedo apoderándose de su voz. Pero era demasiado tarde. Algo me estaba arrastrando hacia el espejo. Sentí como mis pies se movían por sí solos, como mi cuerpo ya no me pertenecía. Miré una vez más hacia el espejo, y esta vez, el hombre de los ojos vacíos me sonrió. Su boca se estiró de una forma antinatural, como si quisiera decir algo, pero no podía oírlo. De repente, el tiempo se detuvo. Las voces cesaron. Todo quedó en silencio, y la figura del espejo comenzó a desvanecerse, arrastrando consigo las sombras, los gritos, la angustia. Solo quedaba la quietud, y el reflejo de un Javier que no era el mismo. Mi rostro ya no era el mío. Era una versión distorsionada, como si el espejo hubiera tomado una parte de mí. Cuando logré apartarme, caí al suelo, temblando, y todo volvió a la normalidad. El eco desapareció, pero la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Sonido de silencio absoluto, seguido de un leve crujir, como si algo se hubiera roto. Javier, ahora calmado, pero con voz cargada de miedo. Carlos desapareció esa noche. No lo volví a ver. La casa quedó vacía, y yo me fui, pero algo me acompaña desde entonces. Cada vez que miro un espejo, siento que hay algo más detrás de mi reflejo. Algo que no está bien. Las voces, aunque más suaves, aún siguen, y el eco nunca deja de retumbar en mi cabeza. Si alguna vez encuentran una casa vieja, si alguna vez encuentran un espejo que no parece pertenecer a este mundo, piénsenlo 2 veces antes de mirarlo. Porque en esa casa, y en todos esos objetos olvidados, las voces del pasado aún susurran. Y nunca están lejos. Fin.